Michoacán, honestidad y trabajo. Bienvenidos a una sesión más de Academich. El día de hoy es viernes, ya fin de semana, ya listos para el fin de semana. El día de hoy nos acompaña la doctora Liz Marisol Gómez González. Ella ya es una colaboradora y amiga de aquí del programa. Y le recuerdo un poco de su formación. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Michoacán, maestra en Derecho Fiscal. Y es maestra en Defensa del Contribuyente también y doctora en Derecho por el Centro Universitario Integral. Ella es miembro de la Academia de Derecho Tributario Capítulo Michoacán, catedrática en el posgrado en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana y además es la delegada de la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Y pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. El día de hoy nos trae un tema denominado guías para personas jubiladas y o pensionadas. Un tema muy importante para muchos y para el futuro, entonces no se lo pierdan. Te dejo el uso. Gracias. Buen día a todos y a todas. Agradecemos nuevamente la invitación para dar este tipo de temas muy relevantes que como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues también buscamos acercarnos a estos sectores de la población. Precisamente en el marco de nuestro 13º aniversario, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió esta guía para personas jubiladas y o pensionadas, atendiendo también a este sector vulnerable de la población, porque en nuestro país, de acuerdo a las propias estadísticas del INEGI, nuestra población de adultos mayores es más del 60%, entonces imagínense la relevancia de que también las personas adultas mayores pues conozcan también sus derechos como personas contribuyentes y temas muy relevantes. También para todos nosotros que quizás pues en algún momento vamos a estar en este caso, pues también ya conozcamos cuáles serán nuestras obligaciones. Y precisamente el día de hoy les vamos a compartir brevemente cuál es el contenido de esta guía para personas jubiladas y o pensionadas, que dicho sea de paso, pues hemos traído también ejemplares en físico que vamos a dejar aquí para que todas aquellas personas que les interese tener este ejemplar de esta guía, pues puedan acudir. Vamos a conocer brevemente el contenido de esta guía para personas jubiladas y o pensionadas. Primero vamos a encontrar temas muy relevantes como qué obligaciones debe de cumplir una persona que ya está jubilada y o pensionada. En algunas ocasiones se piensa que por el hecho de que ya se jubilaron o ya reciben su pensión, pues ya no van a tener alguna obligación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Y qué otro tipo de actividades pueden realizar en caso de que ya estén jubilados y o pensionados? Es decir, si pueden emprender algún negocio, en qué régimen fiscal pueden tributar ya estando jubilados o pensionados. Si rentan un inmueble, ya sea una casa habitación, un local comercial, entonces, ¿qué régimen fiscal deben de tener, además del de sueldos y salarios derivado de la pensión que perciben? Por otro lado, ¿qué otros ingresos pueden tener las personas que son jubiladas y o pensionadas? Y también algo muy importante, todas aquellas personas que ya estén como jubiladas y que tengan la obligación de presentar su declaración anual, ¿qué deducciones personales pueden aplicar en su declaración anual? Primero es muy importante comentar quiénes se consideran como personas jubiladas y o pensionadas. Son todas aquellas personas que ya cumplieron su ciclo laboral, ya sea por años de servicio o bien que cumplieron los requisitos previstos por la Ley del Seguro Social y por lo tanto pues van a percibir su pensión, ya sea su pensión por vejez, cesantía en edad avanzada o bien también otro tipo de pensiones. Hay pensiones también por riesgos de trabajo. Gracias. Por riesgos de trabajo, cuando el trabajador sufre algún accidente de trabajo, pues va a recibir este tipo de pensiones por riesgo de trabajo o bien incluso una pensión por viudez u orfandad, que básicamente será cuando aquellas personas que están percibiendo una pensión, ya sea porque su esposo falleció y entonces la esposa lo cobra como una pensión por viudez. Estos son los tipos de pensiones que hay. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Como les comentaba al inicio, tal vez ya se jubilan, reciben su pensión y se tiene pues esa concepción de que no tienen ya ninguna obligación.
La verdad es que una vez que ya se jubilan, perciben su pensión, siguen tributando en el régimen fiscal de sueldos y salarios. Que hay ocasiones en que nos indican es que yo ya me jubilé, percibo mi pensión y pues yo ya no estoy activa o activo. La realidad es que sí, porque percibe su pensión y está en el régimen de sueldos y salarios. La gran diferencia es si están obligados o no a presentar la declaración anual. ¿Quiénes están obligados tratándose de este sector de contribuyentes ya jubilados y o pensionados? Todas aquellas personas que perciban ingresos superiores a 400,000 pesos, es decir, que sus pensiones en el año, la suma total, rebase de 400,000 pesos. También cuando perciben algún otro ingreso además de su pensión. Por ejemplo, si una persona percibe ingresos por su pensión y aparte renta un local comercial, una casa habitación, pues estará obligada a presentar su declaración anual. Eh, por ejemplo, también una persona que ya es jubilada o pensionada y tiene una cuenta bancaria donde le genera intereses su ahorro, también deberá de presentar la declaración anual. Algo muy importante es que estas personas que están obligadas a presentar la declaración anual también estarán obligadas en caso de que perciban dos pensiones, aun y cuando estas no rebasen de 400,000 pesos en el año, deberán presentarla. Un ejemplo es cuando la persona contribuyente percibe su pensión como jubilado, pero además percibe una pensión por viudez. Tal vez una contribuyente, que es el caso que más se presenta en la delegación Michoacán, es cuando los contribuyentes perciben la pensión propia y además una pensión del ISSSTE que deriva de viudez. En esos casos también deberán de presentar la declaración anual y algo muy importante que no debemos olvidar. Si vamos a presentar la declaración anual, entonces también debemos de declarar estos datos informativos que son obligatorios. En el apartado de datos informativos, vamos a informarle al SAT que tuvimos algunos de estos ingresos, ya sean premios, préstamos o donativos que en lo individual o en su conjunto hayan excedido de 600,000 pesos. O si percibimos alguna herencia, algún legado y eso rebasó de 500,000 pesos, también debemos de informarlo al SAT. Incluso también los viáticos, cuando el monto sea superior a 500,000 pesos o represente un monto mayor al 10% de nuestros ingresos. Este es el apartado en el aplicativo de declaración anual del SAT donde debemos de informar estos datos informativos nada más. Pero hay algo muy importante que también deben de conocer todas aquellas personas que estén pensionadas y que se ubiquen en alguno de estos supuestos, es decir, que sus ingresos rebasen de 400,000 pesos o que tengan dos o más pensiones o además de su pensión reciban algún otro ingreso. Algo muy importante es que tienen un ingreso exento. Esto es importante. ¿Qué significa esto? Que pues esa cantidad está libre del impuesto sobre la renta. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que estará libre del pago del impuesto sobre la renta esa pensión que están recibiendo cuando el monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo de general elevado al año. En el caso particular es importante comentar, son UMAS las que debemos de contabilizar y esto considerando esta reforma que hubo en 2016, donde derivado de esta reforma constitucional pues establece la UMA. Esta UMA se publica en el mes de febrero de cada año. Entonces, hasta ahorita vamos a poner este ejemplo. Para el año 2023, aquellas personas que presentaron su declaración ahora en 2024, pues tuvieron como exento esta cantidad de 567,666 pesos, que son las 15 UMAS elevadas al año. Esto quiere decir que esos 567,666 pesos fueron libres de impuesto. Esta es la exención que tienen todas aquellas personas que ya están jubiladas o pensionadas y que están obligadas a presentar su declaración anual. Vamos a ver un ejemplo práctico. Juan
es jubilado del IMSS y mensualmente recibe este pago de manera mensual por su pensión de 80,000 pesos y le genera un ingreso anual de 960,000. Entonces, ya de entrada, pues Juan está obligado a presentar su declaración anual porque su pensión rebasa de 400,000 pesos al año. Entonces, al estar obligado a presentar su declaración anual, tiene un monto exento en cantidad de 567,666 pesos. Lo que quiere decir que el remanente, el resto, que son 403,000, pues son los que va a pagar el impuesto. Ahora, también hay algo muy importante, para aquellas personas contribuyentes, hay personas contribuyentes que al momento de jubilarse reciben un pago único, es decir, no van a recibir una pensión mensual, sino que reciben un pago único. Este es un tratamiento totalmente distinto al anterior, porque es muy importante que si el patrón y el trabajador llegan a un convenio de que sea el pago como un pago único, así lo refiere la ley del impuesto sobre la renta, pues este tiene otro tipo de sección de impuesto sobre la renta. Se pagará el ISR cuando el importe de los ingresos exceda de 90 veces al salario mínimo elevado al año. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta contribuyente recibió su jubilación en un pago único, que la ley del impuesto sobre la renta denomina pago único. Y para que sea considerado así, es necesario que exista un convenio que esté certificado ante la Junta de Conciliación, donde efectivamente el trabajador y el patrón hayan convenido que el pago sea por única vez. Entonces, a Linda le pagaron 1,200,000 pesos. En este caso, pues también está obligada a presentar su declaración porque rebasó de los 400,000 pesos, pero este monto, el 1,200,000, está totalmente exento. ¿Por qué? Porque no supera las 90 UMAS elevadas al año. Para 2023, las 90 UMAS elevadas al año fueron de 3,407,859 pesos. Entonces, el 1,200,000 que le pagaron a Linda está totalmente exento de impuestos. Linda solo presentará su declaración y estará totalmente exento. Pero les reitero, para que este tratamiento se pueda dar, es necesario que exista ese convenio entre el patrón y el trabajador. Los casos más comunes que hemos atendido en la delegación Michoacán y que hemos observado es para aquellas personas contribuyentes que perciben 2 o más pensiones. ¿Qué es lo que sucede? Por lo regular, pues les genera un saldo a pagar. ¿Y esto por qué? Porque es importante que los trabajadores, sobre todo si ya son jubilados o pensionados, y aún los que todavía están activos, pues le informen a uno de sus retenedores que tienen otro patrón, y esto con la finalidad de que les hagan una retención correcta, y al momento de presentar su declaración anual, pues no se enfrenten con esta situación de que les genere un saldo a cargo. ¿Cómo debemos informarle a nuestro patrón? Le debemos de comunicar por escrito. En ese sentido, vamos a ver este caso práctico. Este contribuyente, el señor Pérez, percibió ingresos de pensiones por 2 instituciones y por lo tanto, pues le informó a una de estas que tiene otro patrón. Esta información que le tienen que dar a su patrón debe ser a más tardar en el mes de diciembre, para que los patrones empiecen a efectuar la retención de manera debida a partir del primer mes del siguiente año. En ese sentido, pues los patrones van a sumar la totalidad de los ingresos que percibió el señor Pérez y a la totalidad pues le van a aplicar la tarifa mensual correspondiente a efecto de efectuarle esa retención correspondiente, y como vemos aquí, le van a efectuar estos 2,885 pesos al mes, ya considerando ambos ingresos. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Pues que al momento de que el señor Pérez presente su declaración anual, pues no le genere un saldo a pagar. Ahora bien, ya que conocemos quiénes están obligados a presentar la declaración anual tratándose de este sector de contribuyentes de jubilados o pensionados,
los requisitos que son indispensables. Esto es importante conocerlos en este momento antes de que concluya el año para que puedan tenerlos a la mano. Primero, es importante comentarles, en la experiencia que hemos tenido en la delegación Michoacán, hemos observado que la autoridad fiscal también les notifica a las personas que ya están jubiladas o pensionadas que no han presentado su declaración anual. Entonces es muy importante que también pues conozcamos quiénes están obligados y qué debemos tener a la mano. Primero, pues tener nuestro RFC. Debemos de contar con nuestra contraseña o firma electrónica. Ahorita todavía estamos en muy buen tiempo para que puedan generar su contraseña o firma electrónica. La contraseña pueden generarla a través del aplicativo SAT ID disponible en la página de internet del SAT, y la firma electrónica necesariamente se debe acudir ante el SAT con previa cita. También deben de tener a la mano y verificar que su domicilio fiscal esté localizado y que efectivamente corresponda al de ustedes. ¿Por qué es importante? Sobre todo en este sector de contribuyentes que ya pues son de la tercera edad, lo que hemos detectado en la delegación es que desde que les dio de alta su patrón hace más de 20, 25 años, tienen el domicilio fiscal de su patrón y no tienen su domicilio. Entonces es importante que también actualicen su domicilio fiscal y que este se encuentre como localizado. Es importante también tener a la mano el total de nuestros ingresos. Por ejemplo, a los que son ya jubilados del IMSS, generalmente cada año les entregan una hoja donde viene la totalidad o el acumulado de los ingresos que percibieron en el año y también los gastos que hicieron en el año, que vienen siendo las deducciones personales que ahorita vamos a comentar. Ahora bien, es importante que aunque nuestro patrón nos dé ese documento donde viene el acumulado de nuestros ingresos, es importante que nosotros ingresemos a la página del SAT y verifiquemos también los ingresos que efectivamente están declarados ante el SAT. Y esto lo podemos hacer a través del visor de comprobantes de nómina. Es una herramienta que el SAT ha puesto a disposición en su página de internet donde vamos a poder descargar los comprobantes de nómina que efectivamente estén vigentes. ¿Cómo podemos consultarlo? Vamos a entrar a la página de internet del SAT, www.sat.gov.mx. Después le damos clic en visores, posteriormente en consulta el visor de comprobantes de nómina para el trabajador y nos va a pedir ingresar con nuestro RFC, nuestra contraseña. Vamos a dar clic en aceptar y a continuación vamos a seleccionar el año que queremos consultar. Posteriormente damos clic en acumulado anual total y como ustedes pueden ver en pantalla, pues les va a aparecer este resumen de todos los ingresos que nuestro patrón efectivamente timbró ante el SAT. Siempre les recomendamos que no se queden únicamente con los comprobantes de nómina impresos que les dé su retenedor, porque en algunas ocasiones, si no es que en la mayoría, pues no van a coincidir con lo que efectivamente está registrado en el SAT. De ahí la importancia de consultar nuestros comprobantes de nómina. ¿Qué es lo que podemos ver en este visor de comprobantes de nómina? Pues además de este acumulado total de los ingresos que mi patrón declaró ante el SAT, vamos a poder descargar también el detalle mensual, es decir, de cada quincena, cuánto me pagó mi patrón, cuánto me retuvo, e incluso pues descargarlos en PDF y en Excel. Hay inconsistencias que se presentan al momento de que se consultan estos comprobantes de nómina y se los comento por la experiencia que también hemos tenido en Prodecon. Ingresan o les apoyamos a ingresar en este visor de nómina y ¿qué es lo que advertimos? Retenedores que desconocen, empresas que están emitiendo estas facturas de nómina a nombre del contribuyente o de la contribuyente y que se desconocen, o bien que efectivamente son comprobantes que mi patrón me emitió, pero que están erróneos, es decir, con datos de ingresos más altos de los que efectivamente se percibieron o incluso que las retenciones no corresponden a las realmente realizadas.
Ahora, es importante también que tengamos a la mano nuestras deducciones personales, que es un tema que hemos comentado anteriormente. ¿Cuáles son todos esos gastos que podemos aplicar en nuestra declaración anual, que podemos reducir o disminuir en nuestra declaración anual? Todos aquellos gastos que hayamos realizado por honorarios médicos que entran consultas, laboratorio, nutriólogo, psicólogo, también servicios profesionales de psicología, nutrición, gastos hospitalarios, todos estos gastos que podamos hacer para nosotros mismos, nuestro cónyuge o nuestros ascendientes o descendientes, todo en línea recta. También es importante comentarles que pueden aplicar aquellos aparatos para el restablecimiento del paciente, como pueden ser incluso los tanques de oxígeno, los honorarios a enfermeras, análisis, aparatos ortopédicos, incluso prótesis y compra de lentes ópticos hasta 2,500 pesos. El único requisito que establece la ley del impuesto sobre la renta es que hayan sido pagados mediante tarjeta de crédito, débito, cheque nominativo o incluso transferencia. Y esto, pues, estas cuentas tienen que estar abiertas a nombre de la persona contribuyente que presentará la declaración. También pueden reducir, disminuir en su declaración anual los gastos funerarios. Y aquí es importante comentar que este gasto no es requisito que se pague a través de estos medios electrónicos. Los gastos funerarios pueden pagarse en efectivo y también pueden ser disminuidos de nuestra declaración anual. Los donativos que realicemos a la entidad federativa o a la federación, incluso a asociaciones civiles, podemos aplicarlos en la declaración anual siempre y cuando pues, nos emitan la factura de ese donativo que dimos. Otras deducciones personales son los intereses reales por créditos hipotecarios, los intereses que se generan anualmente y que vienen reflejados en la constancia que nos va a emitir la institución con la cual tengamos este crédito hipotecario, y también las aportaciones complementarias realizadas en la cuenta personal de ahorro para el retiro. Si ustedes tienen una cuenta en la cual van aportando durante todo el año como un ahorro, pues esas aportaciones también las pueden aplicar en su declaración anual. Las primas por seguros de gastos médicos, el transporte escolar que sea obligatorio, también se puede aplicar como una deducción en la declaración anual. Y es importante comentarles también que todos estos gastos que acabamos de comentar tienen una limitante, es decir, podemos aplicar quizá todos estos gastos que acabo de mencionar, pero van a tener un límite, y la ley del impuesto sobre la renta nos dice que será la cantidad que resulte menor entre 5 UMAS o bien el 15% de los ingresos totales de la persona contribuyente. Y en el caso que podemos ver en pantalla, vemos que esta persona contribuyente lo que aplicó en su declaración anual fue el 15%, que fueron 55,430 pesos, toda vez que las sumas anuales pues ascendían a 189,000. Entonces es la cantidad que resulte menor. También pueden aplicar en su declaración anual colegiaturas, las colegiaturas que paguen de sus hijos o nietos de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y su equivalente. Siempre y cuando estas colegiaturas hayan sido pagadas también con estos medios electrónicos y además la institución educativa nos emita el comprobante fiscal digital, es decir, la factura. Y también es muy importante que esa factura contenga el nombre del alumno, su CURP, el grado que está estudiando, la clave de reconocimiento de validez de estudios de la escuela y también el RFC de la persona que está realizando el pago. Ese es un requisito que deben de tener estas facturas. Estas cuentas personales de ahorro para el retiro que realizan también, pues la mayoría de estas personas que ya se jubilan y que posteriormente cobran, pueden también aplicarlas en su declaración anual.
Ahora, es muy importante también que verifiquemos previo a presentar la declaración anual si efectivamente nos emitieron las facturas de todos estos gastos de manera correcta. Aquí hago un paréntesis porque generalmente cuando pedimos una factura nos pide nuestra constancia de situación fiscal. La realidad es que no estamos obligados a proporcionar esa constancia de situación fiscal, basta con que proporcionemos nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro RFC y nuestro código postal. Ahora bien, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ya emitió también esta facilidad de poder emitir esta constancia para la factura, que prácticamente es una constancia totalmente distinta a la constancia de situación fiscal, porque esta está pues más simplificada y solo tiene estos datos que les comento, son los que debemos de proporcionar. ¿Cómo consultar nuestras deducciones personales? En la página de internet del SAT también hay un apartado de personas, ahí le damos clic en consulta de visor de deducciones personales. Vamos a seleccionar también el ejercicio. Vamos a dar clic en detalle de deducciones personales. Y aquí es donde vamos a verificar todos los datos de las facturas que nos fueron emitidas. Es importante verificarlos porque si nosotros pagamos con tarjeta de crédito, débito, cheque y la persona que nos emitió esta factura señaló que fue pagada en efectivo, por esa circunstancia ya no va a ser procedente ese gasto. De ahí la importancia de que verifiquemos estas facturas. Aquí en pantalla pueden ver un ejemplo de una factura de honorarios médicos. Estos son los tres principales conceptos que debemos de validar, de confirmar al momento de que nos emiten nuestra factura. El tipo de pago que señalaron, cuál fue el uso del CFDI y la descripción para que pueda ser considerada por la autoridad en nuestra declaración. También este es un ejemplo de cuando la factura la emitieron de manera incorrecta, señalaron efectivo en la forma de pago y pues por esa circunstancia ya no será procedente y el SAT ya no la considerará. También podemos consultar en la página de internet del SAT cuando hayamos percibido otro tipo de ingresos, quizá como actividades empresariales y profesionales, o tal vez porque tenemos una cuenta en el banco y nos genera intereses. Podemos consultar las retenciones que nos efectuaron respecto de esos ingresos. También en la página de internet del SAT, pero ahora vamos a seleccionar factura electrónica. Posteriormente, cancela y recupera tus facturas. Vamos a ingresar con nuestro RFC y contraseña y vamos a dar clic en consulta facturas recibidas. Y podemos consultarlas por fecha de emisión o incluso por RFC del emisor. Y aquí vamos a poder visualizar todas las facturas. No sé si me puedan apoyar porque no cambia la... Gracias. Aquí vamos a poder visualizar todas las facturas que nos fueron emitidas y de igual manera vamos a poder descargarlas por PDF y en Excel. Gracias. Vamos a dar clic en buscar CFDI y como podemos ver, pues se pueden exportar los resultados en PDF o en Excel por si gustan guardarlos, porque en algunas ocasiones las personas que nos emiten la factura, pues nos dicen que la van a descargar y que no la envían, pero vamos a decirlo así, todo lo que está en la página del SAT, pues es la verdad real, lo que efectivamente fue timbrado y lo que efectivamente el SAT va a considerar en nuestra declaración anual. La siguiente, por favor. Gracias. Esta es la parte donde les comentaba la posibilidad de consultarla por fecha de emisión o por el folio fiscal, aunque pues siempre será más fácil por fecha de emisión, toda vez que pues el folio fiscal varía, es muy largo y lo desconocemos. Adelante, por favor.
Mm, Sí, un minutito en lo que pueden solucionar esta parte de las diapositivas y continuamos. También si tienen alguna pregunta, les pedimos que con gusto la pongan en el chat y con gusto pues la resolvemos. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, esta es una constancia de los ingresos por intereses que les comentaba, la posibilidad de que nosotros podamos generarla y consultarla. Todas las instituciones que componen el sistema financiero tienen la obligación de emitirnos esta constancia por los intereses que se generaron en nuestra cuenta bancaria a más tardar el 15 de febrero de cada año. Hay algunas que la verdad pues sí tardan más de este plazo, pero nosotros podemos generarla a través de la página de internet del SAT. Y esto pues para tener la lista al momento de presentar nuestra declaración anual. Como podemos ver aquí en este resumen de intereses, vamos a advertir los intereses nominales, el real y el ISR que nos retuvo. Estos datos son indispensables para que puedan declarar esta parte de intereses en la declaración anual. Sí, ¿cómo podemos consultar esta constancia de intereses? Vamos a entrar a la página de internet del SAT, en el apartado de personas, posteriormente factura electrónica, cancela y recupera tus facturas. Vamos a ingresar con el RFC, contraseña o incluso podemos ingresar con nuestra firma electrónica. Adelante, por favor. Ujú. Gracias. Más adelante. Más adelante. Más. Más adelante. La siguiente. La siguiente. Ajá. Bueno, y aquí entramos con nuestro RBC y contraseña y damos clic en retenciones e información de pagos. Ajá. Retenciones e información de pagos. Ajá. Y posteriormente vamos a dar clic en consultar CFDI de retenciones recibidas. Aquí también podemos seleccionar el filtro de la consulta por fecha de emisión, que es la manera más rápida en que podemos consultarlos, por fecha de emisión. Ok. Y bueno, el aplicativo va a informarnos estas retenciones y nos va a aparecer el listado de todas las instituciones donde tengamos nuestras cuentas que nos generen este tipo de intereses. Esto es muy importante porque si no lo declaramos, pues obviamente el SAT
tiene esta información que el propio banco le reporta y nos va a requerir que acumulemos estos ingresos que omitimos. Y finalmente, solamente recordarles que respecto de estos temas, como Procuraduría podemos apoyarles a pues que conozcan si efectivamente están obligados o no a presentar su declaración anual, cómo presentar la declaración anual o normal complementaria de una persona jubilada o pensionada, cómo atender un requerimiento de devolución que la autoridad les haya realizado, y también en caso de que tengan este problema con los comprobantes fiscales de nómina, que efectivamente se los hayan emitido pero con errores, o bien aquellos que no les han emitido sus comprobantes de nómina, que como Procuraduría les podemos apoyar para que se los emitan o corrijan, y de igual manera apoyarles a consultar y a descargar todos estos comprobantes de nómina y de sus deducciones personales. Les invitamos a que ingresen a la página de internet de Prodecon. Tenemos un apartado que se llama Biblioteca Digital y ahí van a poder encontrar todos los cuadernillos que hemos emitido como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y pues en el caso particular, esta guía para personas jubiladas y o pensionadas, que ya les decía al inicio, donde van a encontrar todos estos temas que ahorita abordamos y de manera pues más detallada, está elaborada con un lenguaje sencillo, con ejemplos prácticos, y que les reitero, vamos a dejar algunos ejemplares aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico para que las personas que gusten venir por un ejemplar en físico pues puedan tenerlo. Por nuestra parte es todo. Les dejo en pantalla los contactos para que puedan acudir. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Pues muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta. Sí, adelante. Dice, Leo. hablando de... Sí. Sí, nos preguntan ahí, hablando de declaraciones anuales de asalariados, están llegando invitaciones del SAT para asalariados que tienen dos o más patrones para que presenten sus declaraciones anuales 19, 20, 21, 22 y 23, y en algunos casos con los montos a pagar son muy altos. Entiendo que por presentarse fuera de plazo ya no aplicaría la opción de pago en parcialidades por la vía normal. Para ello tendrían que adherirse al nuevo programa de pago en parcialidades que está promoviendo actualmente el SAT. Sí, es importante comentar que todas estas invitaciones que está enviando el SAT, porque efectivamente las está enviando, estas invitaciones donde le dice que se encuentra omiso en el cumplimiento de algunas obligaciones fiscales, ahí es importante verificar primero nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones para verificar respecto de cuáles obligaciones mensuales, bimestrales o anuales nos encontramos omisos, y si efectivamente no se presentaron estas declaraciones, es importante presentarlas a la brevedad posible antes de que notifiquen un requerimiento. Nada más para comentar brevemente, estos correos se tratan de cartas invitaciones que van a seguir llegando por lo que resta del año, pero que si posteriormente hacemos caso omiso a esas invitaciones, pues nos llegará un requerimiento con el cual ya nos haremos acreedores a multas. Entonces es importante presentarlas. Primero verificar cuáles tenemos omiso, posteriormente presentarlas, y efectivamente, si se trata de declaraciones anuales de años anteriores que no se presentaron en tiempo y forma, es decir, de abril a julio, entonces ya no podemos optar por este pago parcializado que se genera de manera automática al momento de elegirlo y presentar la declaración anual. ¿Qué podemos hacer para pagar en pago en parcialidades? Atendiendo el último punto de esta pregunta, pueden presentar la declaración anual y de cualquier forma optar por el pago en parcialidades. La resolución miscelánea fiscal nos indica que debemos de solicitar ese pago en parcialidades a través de un caso de aclaración, pero debemos adjuntar el pago del 20% que se genera también al momento de presentar esta declaración, y la autoridad en su caso pues nos va a informar si efectivamente autoriza o no este pago en parcialidad. Muchas gracias. Ujú. Ujú.
Dice Pati Gallardo, me perdí un poco. ¿Las deducciones por prótesis o gastos médicos son para todos los jubilados o solo para los que presentan declaración? Para todas las personas que presenten su declaración anual, sean personas jubiladas, pensionadas, asalariados, actividades empresariales y profesionales, cualquier persona que presente su declaración anual y que se encuentre en alguno de estos regímenes puede aplicar estos gastos, siempre y cuando cumplan con estos requisitos que comentábamos de pago a través de estos medios electrónicos. Buen día, yo quiero hacer una pregunta. El banco, cuando yo tengo ingresos porque hice una inversión, automáticamente el banco me hace un descuento. Ahora sí yo tengo obligación de hacer de decirle al SAT que tengo este ingreso. Sí, y comentábamos hace un momentito que este banco le deberá de emitir esa constancia respecto de esa retención que le hizo a más tardar el 15 de febrero. Y sí debe de declararlo en su declaración anual, sí, los ingresos que esté percibiendo por salarios y aparte los intereses que se han generado con la retención que el banco efectuó. Al contrario. Muchas gracias. Tema fundamental que incluso puede ser llevado un poquito con pereza, ¿no? Luego también a veces hace cuestionarse que uno diga, bueno, pues hoy yo como una persona de 30 y tantos años, vea si vale la pena verlo ahora o esperarme en su momento, porque también las leyes cambian, ¿no? Si no me equivoco. Y luego, si no es tampoco que me equivoco, van a cambiar nuevamente las cuestiones de pensiones, ¿no? Con lo que se promovió en este año, antes de que concluyera el sexenio pasado, si no me equivoco. La verdad es que ahorita en el paquete que emitieron el viernes pasado no se prevé hasta el momento una reforma. Pero sí es muy importante que pues conozcan estos temas, sobre todo este sector de contribuyentes también, un lenguaje sencillo. Muchas gracias y es para mí un gusto a nombre del Gobierno del Estado y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico otorgarle el presente reconocimiento a la doctora Liz Marisol Gómez González por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada IA para personas jubiladas y o pensionadas, que fue realizada el día de hoy, viernes 22 de noviembre, ya casi para cerrar el año, y le entrego este reconocimiento que lo firma nuestra directora, Virginia Rodríguez Muro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que están también a la distancia y los esperamos la próxima semana. Estén muy bien. Michoacán, honestidad y trabajo.